Quería aprovechar esta intervención para hablar de la educación. Bueno, creo que en verdad fui bastante pretenciosa en todo lo que escribí para conversar, pero el tema principal es hablar de la educación y la importancia para nuestro país. Hay algunos puntos, me gustaría dar como titulares para aclararnos por dónde viene mi presentación, que no solamente hablar de la educación, sino hablar también de los logros educativos que estamos teniendo en nuestro país, también hablar de la transformación educativa y también hablar de la realidad de la inclusión. El primer punto que estuve investigando fueron los datos reales de la población de niños, niñas y adolescentes en nuestro país que tiene alguna discapacidad, algún trastorno de neurodesarrollo o alguna dificultad específica de aprendizaje. Es muy difícil, en verdad, acceder a datos específicos y me parece importante que dentro del Censo Nacional se tenga en cuenta esto para poder desarrollar políticas eficientes y específicas conociendo la realidad de las escuelas de nuestro país. La transformación educativa lanzaron el nuevo marco curricular que tiene 6 principios orientadores y que yo cuando lo leí como psicopedagoga me pareció perfecto. Vamos a ver los 6 principios. Centralidad en los estudiantes y sus aprendizajes. Inclusión, participación, flexibilidad, integración y pertinencia. Todos los que participamos en espacios de educación, de aprendizaje o bueno, de contacto directo con niños y niñas y adolescentes, creo que todos estaríamos de acuerdo que son fenomenales estos principios. Yo creo que el desafío principal es cómo bajarlos a la realidad de las escuelas. Y acá me gustaría citar el nuevo documento de Aristas, que evalúa tercero y sexto año de las instituciones educativas de nuestro país, toma varias instituciones públicas y privadas, y me pareció muy interesante la percepción de los docentes sobre la transformación educativa. Alrededor del 90% de los directores y maestros reportaron no haber recibido apoyos ni incentivos para la realización de los cursos de la transformación educativa. Más de la mitad de los docentes manifiestan que la información recibida desde ANEP sobre la transformación no fue suficiente ni adecuada para poder prepararse para implementar los cambios. Y el 80% de los directores se sintieron muy sobrecargados ante las nuevas demandas. ¿Cómo vincular todo esto, no? Porque el documento del marco curricular nacional, en verdad es un documento que claramente lo hacen personas con conocimientos sentadas en sus oficinas, pero el tema después es bajarlo hacia los docentes que están en la realidad concreta de los niños en el día a día. ¿Y por qué vincularlo con la inclusión? En verdad, ahora se tiende más hacia la inclusión, lo que me parece que está perfecto, pero lo que sí hay que evitar es la inclusión forzada. ¿Qué sería la inclusión forzada? Meter niños en las aulas, pero que esos niños no tengan una educación de calidad, que es lo que sigue pasando. La Ley 18.651 de la Protección Integral de Personas con Discapacidad manifiesta que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, a la reeducación y a la formación profesional. Un punto que me parece interesante y que quizás se va de lo que vengo hablando hasta ahora es el futuro que esperamos para las personas con discapacidad en nuestro país. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay niños y niñas y adolescentes en situación de discapacidad que dependen de sus padres, sus madres, su familia para poder vivir día a día. Nosotros hablamos mucho de lo que es la autonomía, que es poder desenvolvernos como personas en nuestra vida y poder tener trabajos y poder elegir si quiero tener una pareja o salir con mis amigos, que la mayoría de las personas con discapacidad esto no lo pueden hacer. Es importante como país pensar qué vamos a hacer con esas personas y cómo los vamos a acompañar. Otro punto que me parece interesante y que no solamente me parece interesante, sino que es fundamental ponerlo sobre la mesa, es la formación que reciben los docentes para poder responder a estas nuevas demandas sobre la inclusión. Porque si solamente nos paramos desde una nueva perspectiva y una transformación curricular que se realiza en una oficina, eso no termina permeando la realidad de los niños, niñas y adolescentes y tampoco de los docentes, quienes se ven más sobreexigidos y no pueden dar una educación de calidad. No solamente poner el punto sobre la formación de los docentes, sino también de
la estima social que tenemos de los docentes, que es una labor fundamental y sin quienes la educación no sería posible. Me quedaron muchos puntos sin tocar. Me parece un tema súper importante de poner sobre la mesa y tener en cuenta para todos y todos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que nosotros. Me gustaría enviar mis palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a ANEP, a INED y al INE, el Instituto Nacional de Estadística, y a la Comisión 5. Muchas gracias.